Muy bien, buenos días. De por sí lo es porque estamos en la casa del Señor, hemos venido a celebrar su persona y es más, hemos venido a celebrar su gran ayuda durante esta circunstancia tan adversa que nos toca vivir. Bueno, quizás en Australia mejor que en otros países, tenemos que agradecer eso. Pero también tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos una preservación especial. Y esa preservación especial tiene que ver con su soberanía. Él dispone cómo y cuándo. Pero hoy vamos a ver un tema que es corazones comprometidos con Dios. Nuestro corazón nos lleva muchas veces a comprometernos en ciertas áreas. De por sí a mí me llevó a comprometer mi vida con mi esposa, ¿no es cierto? Y ya llevamos casi medio siglo. Esperemos, aunque sea arrastrando, llegar al medio siglo. ¿Es verdad? Pero no estoy hablando de esa clase de compromiso. Estoy hablando de ese compromiso 100% íntimo con Dios, en obediencia, en fidelidad, en amor, en respeto, en temor. Hoy vamos a ver 4 personajes en el capítulo 1 de Daniel. Vamos a ver si podemos cubrir todo el capítulo. Creo que podremos porque al no haber más gente puedo extenderme un poco más, ¿no es cierto? Salvo que alguien haya dejado la leche en el fuego. Eso es diferente. Pero 4 hombres jóvenes, hombres jóvenes. Y yo cuando estudiaba y me interiorizaba en el tema, dije, Señor, pensar que habemos personas maduras y aún no alcanzamos este nivel de entrega, de sumisión, de conformarse a lo que Dios permitió que tuvieran que experimentar. Porque una de las quejas en el cristianismo, ¿por qué Dios? ¿Y por qué no? Él es soberano. ¿Por qué nos escandalizamos? O porque le hemos aceptado ya pensamos que Él va a cerrar los ojos a todo lo que yo haga mal. Porque déjeme decir, cuando algo hacemos mal, Dios tiene que disciplinarnos. Él no puede dejar pasar por alto. No tendré por inocente al culpable. Eso lo dijo el Señor. Y vamos a ver que en este tema, y me extiendo ahora un poquitito, para darles un poco una introducción. Este tema, el libro de Daniel, habla sobre el cautiverio de Judá, sobre el cautiverio de los judíos a mano de los babilónicos, del rey Nabucodonosor. Y lo extraño de todo esto, de que esa disciplina tuvo que llevar, o tuvo que llegar a ser, por la repetida rebeldía y maldad de los líderes y del pueblo de Israel. Repetidamente, no fue un día, no fueron 2, fueron muchos años. Por eso que si tú dices que Dios es paciente, claro que lo es. Lo ha demostrado con la propia nación de Israel. Bueno, muy bien, vamos a lo nuestro, que es corazones comprometidos con Dios. Y como dije, el compromiso es algo íntimo, es algo que habla de la integridad del individuo que se compromete. Porque Dios es puro, es perfecto, es sublime, es todo amor, pero también es fuego consumidor. Entonces tenemos que entender de que de su amor tenemos todo. Dio a su Hijo, lo más excelso de los cielos. ¿Y qué le damos nosotros? ¿Saben lo que le damos nosotros? A veces una fracción de tiempo durante el día cuando oramos.
y siempre y cuando no estemos orando mirando el reloj, porque hay una cita que tengo pendiente o un appointment, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora el cautiverio babilónico. Daniel 1:1. Si tienen sus Biblias, sería casi mejor Daniel 1:1, para que ustedes mismos, no solo al oír, sino al leer cada palabra, van entendiendo lo que vamos a considerar. 1:1 dice, y oremos cuando estemos allí ya: Padre, al abrir tu palabra, deseamos ser guiados por ti a descubrir los secretos que tú tienes para mostrarnos en el día de hoy y para aplicarlos a nuestro diario vivir para ser mejores testigos tuyos en este mundo. Lo pedimos en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Verso 2. Y esto es lo interesante. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En el segundo verso ya vemos de que Dios organizó para que Nabucodonosor hiciera esa campaña contra el rey Joacim y contra Judá. No solo que organizó, sino que permitió que lo más preciado en el servicio de su adoración fuera llevado, los utensilios, a la casa de un no Dios, porque fuera de Dios verdadero no hay Dios. ¿Entienden? Entonces, esto para que vayamos comprendiendo hasta qué punto la disciplina de Dios se manifiesta. Y la palabra de Dios lo dice claramente. Todo esto ya profetizado. Vamos a ir a Segunda de Reyes 24:1-2. Segunda de Reyes 24:1-2. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Evidentemente Joacim fue uno de los reyes más malvados y más rebeldes en la historia de Judá, pero lo que quiero destacar es esto: creyó que podía agacharse para pasarla bien, pero llegó un momento que no pudo. Su propio carácter indómito y rebelde hizo rebelarse contra el conquistador, y vemos qué es lo que le pasa. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la ¿qué dice ahí? Destruyesen. Conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. La palabra de Dios siempre se cumple. Y nosotros somos conscientes de eso y estamos deseosos que se siga cumpliendo, porque nosotros estamos aferrados a la promesa de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver 2 de Crónicas 36:5 al 7. 2 de Crónicas 36:5 al 7. Cuando comenzó a reinar, Joacim era de 25 años
y reinó 11 años en Jerusalén. ¿Qué dice ahí? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. La palabra relata claramente cuál fue el comportamiento de este individuo. El verso 6. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Ya no buenos tratos, ya no mano suave, porque había tenido mano suave con él. Y después Joacim se rebeló. Esta fue la disciplina de Dios. Tanto Jeremías como Isaías profetizaron la invasión de Judá por el rey de Babilonia. Jeremías 25, 9, 11. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mire lo que dice, mi siervo. Es que esto hay que entenderlo. Nabucodonosor fue siervo de Jehová en esa instancia, en ese momento, no porque Nabucodonosor era bueno o mejor que los demás, sino porque cumplía el propósito soberano de Jehová, lo que Dios había determinado. Por eso le dice mi siervo. No dice mi siervo agradable, mi siervo simplemente, ¿no es cierto? Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y los destruiré. Mira lo que dice, los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado. Y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto dice ahí? 70 años. 70 años. Considere que gente nació y murió en el cautiverio. Daniel 1:3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. O sea, astutamente Nabucodonosor buscó lo mejor para sí y privó al pueblo, que había quedado solamente los pobres judíos que ya no tenían líderes, no tenían quien los dirigiera, ¿no es cierto? Ni futuro de proyección para los que quedaron. O sea, le quitó la autonomía de desarrollo a la nación de Israel. Muy bien pensado el hombre, como todo conquistador, en su estrategia se llevó la crema de la crema. Y déjeme decir que estos jóvenes no tendrían más de 16, 17 años.
era lo mejor que había, era el futuro liderazgo de Israel, ¿no es cierto? El rey de Babilonia tomó lo mejor para su propio reino. Segunda de Reyes 20, 16 al 18. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. 20:17. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. 18. Y de tus hijos, muy importante este verso, que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Quiere decir que los 4 jóvenes que vamos a considerar hoy fueron eunucos por disposición, por permiso de Dios y por disposición del rey de Babilonia. Eso para que consideremos la contrariedad en que ellos vivieron, y aún así el corazón de cada uno de ellos no tuvo amargura para con Dios. Eso es lo que vamos a seguir considerando. Daniel y sus compañeros conocían perfectamente lo que estaba sucediendo como consecuencia de la desobediencia y la maldad del pueblo de Dios, incluyendo que no respetaron el Shabbat de la tierra. Y aquí me detengo un poquitito. El Shabbat de la tierra tiene que ver con que la tierra podía ser cultivada durante 6 años y al 7º se la debía dejar reposar para que se mejorara y se reprodujera en ella misma los nutrientes. Ahora, ¿qué pasó? No lo hicieron. No lo hicieron una vez. No lo hicieron 2 veces. No lo hicieron 3 veces. ¿Cuántos años de cautiverio? No lo hicieron 10 veces. ¿Se dan cuenta? Y Dios colmó su paciencia. Ahora, lógico, el problema de que cuando la tierra da un buen fruto, un buen producido, y hacían la cuenta, no, tenemos que seguir haciéndola producir, porque esto es una mina de oro. Y lo era. Pero ¿qué pasó con todos los tesoros que habían acumulado? ¿Quién se los llevó? Nabucodonosor. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Shabbat para los hebreos, no respetar el sábado de la tierra era un pecado grosero. Lo que para los creyentes viene a ser solamente una falta de prioridades. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Claro que hay. ¿Es el mismo Dios o no es el mismo Dios? Claro. Hermanos, seamos conscientes. Seamos conscientes que servimos al Dios vivo y verdadero. Él no ha cambiado. Y si a Él le enojó que su pueblo pecara reiteradamente, desobedeciéndole a su mandato, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Cuando conocemos sus mandatos, cuando conocemos que la voluntad de Dios es que seamos perfectos igual a Dios. Tenemos que avanzar en perfección. Tenemos que ir quitando todas las asperezas.
tenemos que ir limándonos las espinas que nos brotan, para ser acariciados por Dios. El Shabbat de la tierra, nunca se olviden, y acuérdense del concepto. No es una falta de prioridad el que no cumplamos con el Señor. Es rebeldía. Es pecado. Es insolencia contra Él. Daniel 1:5. Muy interesante lo que sucede ahora. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea, el rey asignó de que estos jóvenes, que venía a ser la élite del futuro en su palacio, comieran los mismos manjares que él comía y el mismo vino que él bebía, para ir haciéndolos parte, para ir haciéndolos parte. Y digo manjares porque en la versión internacional americana dice manjares, en vez de provisión, ¿no es cierto? Y es interesante entenderlo porque los reyes no mezquinaban, Los reyes hacían banquetes cada día. Exactamente. Y aquí viene, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Concentrémonos en entender de qué esto tiene que ver con Judá, la narrativa que tenemos ante los ojos, ¿no es cierto? 1:7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego, exactamente, gracias, y a Azarías Abednego. El jefe les dio nombres nuevos, pero no fue capaz de cambiar sus corazones. Entendamos esto, jóvenes, 16, 17 años, bien criados, porque vemos el fruto de la palabra de Dios en la formación de sus caracteres, bien formados, con corazones entregados a Dios, enamorados con Dios, siendo tan jóvenes. Eso es buen ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? Las propuestas del corazón. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y esto es interesante. Daniel, en común acuerdo con los otros, porque Daniel evidentemente era el portavoz, ¿no es cierto?, decidió no contaminarse. Ahora, ¿por qué no contaminarse? Porque él conocía que los babilónicos tenían cultura diferente y que estaban acostumbrados a comer animales que los hebreos no podían comer porque eran inmundos. Entonces, ¿qué es lo que pidió Daniel? Que le permitieran no contaminarse. Y lo pide en una solicitud
de buena educación, no lo impone, lo pide, porque conocía su condición de cautivo. ¿No es cierto? Y a veces nosotros cuando estamos en situaciones difíciles, lo primero que hacemos es levantar la cabeza. Cuidado con levantarla mucho porque a veces se la cortan. Vamos a ver ahora. Daniel era muy culto y respetuoso, pero muy firme en sus convicciones como sus compañeros, al igual. Muy firme en sus compañeros. Ojalá tuviéramos nosotros en las congregaciones jóvenes con estas características. Ojalá. Ojalá. Hay que orar para que la lleguemos a tener. Un versículo que quiero citar con ustedes, primera de Pedro 3:15, y evidentemente Pedro no estaba con ellos, pero sí el Espíritu Santo los guiaba en la sabiduría. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad, ¿cuántas veces? Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros conocemos la verdad, amamos la verdad y tratamos de practicar en lo posible la verdad. Pero cuando somos confrontados, a veces nos volvemos temperamentales, como que perdemos los estribos, como que nos enojamos. Y tendríamos problema con Pedro. Porque ¿qué es lo que dijo él? Mansedumbre, reverencia, respeto, de lo cual muchas veces carecemos, pese a que poseemos la verdad en nuestros corazones. Sin embargo, Daniel y sus compañeros fueron capaces de estar quietos y conocer que Jehová es Dios, que Jehová estaba en control de esa circunstancia, de que Jehová los iba a ayudar y que los iba a bendecir. Y eso es lo que hay que entender en este aspecto. 1:9, acá viene la respuesta. Daniel 1:9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos era un oficial, ¿no es cierto? Un oficial que cumplía con su obligación a rajatabla. Un oficial que tenía carácter, porque tenía que gobernar bajo su mando a varios eunucos. No eran 1, ni 2, ni 3, ni 5. Y varios eunucos jóvenes. Y los tenía que hacer marchar y los que tenía que formar de acuerdo a los protocolos del palacio. No era una persona suave precisamente. Por eso dice lo que dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. ¿Quién lo hizo? Dios. No fue el carisma de Daniel, fue Dios quien intervino. Por eso que cuando usted y yo necesitamos algo, tenemos que pedirle siempre a Dios. Porque si a Él le place, nos lo concederá. En este caso, lo que Daniel y sus amigos pedían estaba dentro del agrado de Dios. La disposición de los corazones de Daniel y sus amigos agradó a Dios y les bendijo soberanamente. Proverbios 16:7. Esto para que entendamos que la palabra
haya su cumplimiento. Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esto sí que es grande. ¿Quién interviene en el corazón de esos enemigos? Dios. ¿Por qué? Porque Dios está bien que sus hijos o sus hijas caminan en su voluntad. Por eso, ¿qué hace? Que sus enemigos depongan las armas, depongan la agresividad, depongan el antagonismo. Él es nuestro defensor. A Él tenemos que recurrir en nuestra angustia y en situaciones adversas. Recuerde que estos 4 jóvenes estaban en situaciones adversas, pero en ningún momento pensaron que Dios los iba a abandonar. Daniel 1:10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. En esos tiempos, fallar a un rey en cuanto a la orden, o no ser efectivo en cuanto a la orden que se le dio, corría el riesgo de que le cortaran la cabeza, porque los reyes eran soberanos, dueños de almas y haciendas. Y el rey tenía su temor, tenía su gran temor y sabía que su vida podía estar en riesgo. El jefe de los eunucos temió al hombre más que al Dios verdadero. Otra vez Proverbios 29-25. Muy interesante lo que aquí dice. El temor del hombre pondrá lazo, o sea, que maniata, que ata, que imposibilita, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y vemos que eso es lo que estos jóvenes practicaban y entendían. Ahora viene la sabia propuesta. Daniel 1:11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. 1:12. Te ruego, observen, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Te ruego que hagas la prueba con nosotros por 10 días. Y nos des legumbres y agua. ¿No es cierto? Verso 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. O sea, esa fue una entrega total. Haz la prueba. Y si no salimos victoriosos de la prueba, haz de nosotros lo que quieras. ¿Había confianza en Dios o no? Total, hermanos. Había una confianza total. Conocían en sus corazones que el soberano de los cielos y de la tierra no los iba a dejar, sino que los iba a auxiliar en esta circunstancia. Una dieta de cereales y vegetales
con las bendiciones de Dios es mejor que todo lo demás. Y no entremos en el terreno de vegetariano, no vegetariano, no. ¿Por qué? Porque a Daniel le fue puesto en su corazón pedir legumbres. O sea, esa dieta la dispuso Dios para ellos. ¿Se dan cuenta? Esa dieta la dispuso Dios para ellos. Santiago 1:5. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice ahí? Y le será dada. ¿Por qué andamos con tantas dudas? ¿Por qué andamos con la cabeza gacha sin saber qué hacer? ¿Por qué no le pedimos a Dios sabiduría? ¿Él está dispuesto a concederla? ¿Él está dispuesto a que nosotros la aceptemos? Él está dispuesto a que lo probemos inclusive. Porque Él es Dios, por sobre todas las cosas. Estos jóvenes, en el caso muy particular Daniel, clamó por sabiduría. Y el Señor se lo dio. Resultados de la propuesta. Es muy importante los resultados de la propuesta. Versículo 14, consintió pues con ellos, Daniel 1:14, consintió pues con ellos y probó en esto, y probó con ellos 10 días, 1:15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey, o sea, que comían de los manjares. Más saludables, más robustos, más lozanos, más fuertes. Daniel 1:16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Oh, no, el hombre arriesgó su cabeza, pero tomó su precio. La comida y la bebida de ellos se la llevaba a la casa. No, era negociante, y eso que no era judío, pero era negociante. Algo por algo, ¿no es cierto? Pero aquí vemos cómo este ejemplo maravilloso de que estos hombres que confiaron en Dios fueron bendecidos ampliamente. Ampliamente, hermanos queridos. En lo mínimo o en lo máximo, Dios nos puede bendecir siempre y cuando nos sometamos a la obediencia y dependamos enteramente de Él. Nada de orar con un ojo abierto, que no somos conejos. Nada de orar con un ojo abierto cuando estamos amedrentados. Cierre sus ojos firmemente, que una vez que cerramos nuestros ojos en obediencia, Él se encarga de hacer que seamos protegidos. Ese es nuestro Dios. 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora, usted después de escuchar este
este mensaje no vaya a creer que usted va a llegar a su casa y va a empezar a soñar los sueños que soñó Daniel, ¿eh? No. Porque de los 4 que allí había, ¿cuántos eran capaces de tener sueños? Solo uno, Daniel. ¿Se dan cuenta? Que es más, él es el que principalmente viene a ser protagonista en el libro de resolver los sueños. Que eso, si el Señor nos permite y me da salud, podemos verlo en otra oportunidad. En varias, porque no alcanza el tiempo, ¿no es cierto? Verso 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. A ver si prestaron atención. ¿Cuántos días eran? 3 años. Fue una pregunta tricky, pero eran 3 años. Ahí vemos que aún las culturas inferiores al pueblo de Dios consideraban y estipulaban un tiempo para la formación de los individuos. 3 años. Aprobados en excelencia. Daniel 1:19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. O sea, nadie era superior a ellos. Y sigamos adelante, 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló. ¿Cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Esto sí que es interesante. Jóvenes que ya traían formación de ciencia y sabiduría, que ya habían sido formados en la nación de Israel, acumularon en su haber el conocimiento de los caldeos. Así y todo, los superaron en conocimiento. Los superaron a los propios caldeos. Esa es la excelencia del pueblo de Dios cuando hace la voluntad de Dios. Esa es la excelencia a la cual nosotros tenemos acceso siempre y cuando nuestro corazón esté comprometido con Dios. Porque de labios muchas veces, bueno, yo no quiero decir las veces que he visto o he sentido compromisos, muchas. Cumplimientos, pocos. ¿Entienden la idea? Somos muy emotivos, reaccionamos, nos entusiasmamos. Pero el Señor dijo, este pueblo de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¡Qué increíble! El corazón y los labios ocupan un espacio en el mismo cuerpo. Pero resulta que los labios hablan y el corazón se da vuelta y se pone de espaldas. Porque el corazón, para estar lejos de Dios, no necesita salirse del cuerpo. Con que se dé vuelta y se ponga de espaldas es suficiente. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Eso es lo que hacía la nación de Israel al desoír a los profetas, que les advirtió que venía el peligro de la cautividad y les dijo la razón por la cual venía el peligro de la cautividad.
Algún día habrá que estudiar un poquitito más, porque ahora lo del cautiverio lo traje simplemente para que todos pudiéramos entender el medio ambiente y la condición en que se encontraban estos 4 varones y sin embargo la forma en que reaccionaron hacia la adversidad, la forma en que salieron triunfadores en medio de los conflictos. ¿Por qué? Porque confiaron en el Dios vivo y verdadero. Y ese mismo Dios es el que con nosotros está y mora en nuestros corazones. No nos olvidemos que para nosotros habrá un tiempo que tendremos que estar delante del Rey, en el tribunal de Cristo. Varias veces hemos oído, hemos hablado inclusive, el tribunal de Cristo no es un tribunal punitivo, no es para castigar, pero sí para mostrar nuestra inutilidad e ineficacia. ¿En qué forma será mostrada la inutilidad mía? Que yo no recibiré los galardones que debía haber recibido si Néstor hubiera sido más aplicado en la obediencia. Usted, quiero que entienda esto, un día de desobediencia va a disminuir sus méritos ante Dios. Una fracción de tiempo. ¿Vio esos arranques de enojo? ¿Usted no ha tenido? Donde las sillas vuelan. Y los platos ya no vuelan porque son de cartón. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Por medio de esta lectura que hemos estado apenas interiorizándonos en el primer capítulo de Daniel, hemos encontrado que hubo personas capaces de agradar a Dios a pesar de las circunstancias. Porque déjeme decir, no sé si usted lo habrá pensado, pero estos 4 jóvenes fueron cortada su virilidad a edad muy temprana. Y sin embargo, no tuvieron problemas con Dios. No le preguntaron por qué, porque ellos ya sabían de antemano que Dios iba a disciplinar a la nación de Israel. Ellos ya lo sabían. Y aceptaron la disciplina. Aceptaron lo que Dios permitió. Sin quejas, sin reproches. Por eso te digo a ti y a mí, de que no importa la condición en que estemos, inclusive en la salud, debemos aceptar que si Dios permitió lo que nos está sucediendo, Él nos va a ir sosteniendo. No nos dará prueba mayor que la que podamos resistir. Y a veces nos olvidamos. ¿Saben por qué nos olvidamos? Porque miramos al otro, pero si mira, este hasta salta. Y yo apenas puedo caminar. Pero andás a ver por qué él salta y yo no. No conocemos la trayectoria de la otra persona. No conocemos si esa persona quizás sea más temerosa de Dios que yo, sea más obediente con Dios que yo. No lo conocemos. Ahora déjenme decir lo que yo les digo, yo también lo sentía antes. Tenía ese mismo problema. Me ponía a mirar a los demás. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, a este le acorto la vista y no va a poder mirar a los demás. Y lo logró, Y lo logró. Porque no hablo solamente de la vista de los ojos, de la vista de discernir a los demás. ¿Quién soy yo? Si no he sido puesto ni como juez ni jurado, sino que he sido puesto para obedecer a Dios. Y estos 4 hombres fueron testigos de la soberanía y del poder de Dios ante una nación infiel. No fue poco lo que ellos hicieron. Vamos a ver un poco más después en otras circunstancias.
para que... Vamos a 2 de Corintios 5:10, que ahí habla del tribunal de Cristo al cual todos deberemos comparecer. 2 Corintios 5:10. Si tienen sus Biblias, véanlo allí. Porque es necesario que todos nosotros, todos significa todos los creyentes, los nacidos de nuevo en Cristo Jesús, los redimidos por la sangre del Cordero, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, hasta el último aliento de su vida, preocúpese de agradar a Dios. Porque así va a recibir más recompensas. Y no va a perder tantos galardones. Porque en el tribunal de Jesucristo se reciben recompensas o se pierden recompensas. Pero siempre, siempre la salvación es nuestra. Daniel no solamente vivió por todos los 70 años de la cautividad, sino que también era un testimonio vivo de la soberanía y del poder de Dios. Verso 1:21, que es el final del capítulo 1. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. El rey Ciro fue el que Dios usó para librar a su pueblo del cautiverio y fue el que usó para que editara un decreto para la construcción del templo. Y también era un rey infiel, pero Dios lo usó. Entonces, rey Ciro perteneció al imperio persa. Vemos como Daniel estuvo en el imperio babilónico y aquí lo vemos aún con Ciro en el imperio persa. Y Daniel fue el que escribió el libro. El libro se divide en 2 partes, 1 al 6 es narrativo como figura principal Daniel y en el número 1 fue sus compañeros, y del 6 al 12 ya se proyecta proféticamente a lo que aún está por venir en este mundo. Daniel es un libro clave para comprender Apocalipsis. Todos quieren estudiar Apocalipsis. Sí, está perfecto. Yo también lo intenté. Pero cuando se llegan momentos que no tenemos quien nos explique, tenemos que volver a Daniel. Un hombre maravilloso que me enseña a ti y a mí hoy en día, al cual veremos en el cielo, porque es un santo del Antiguo Testamento. Un verso más para despedirnos. Y ya no miren el reloj. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿hasta cuándo? Para siempre. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra certeza. Pero para que seamos más o vayamos más confortablemente en nuestro diario vivir, debemos comprometer siempre nuestro corazón con Dios. Si nuestro corazón está comprometido con Dios,
llegaremos más confortablemente a la meta de la eternidad. ¿Está en usted? Está en mí. No olvide que esto, si entra en mis oídos y pasa de largo, no va a hacer ningún efecto. Ahora, si entra, si lo empiezo a rumiar como las vacas que tienen 4 estómagos, entonces la vaca produce en su rumiar la excelencia de la leche, porque trasiega de un estómago a otro. Nosotros le debemos llamar meditar en la palabra de Dios, darle vueltas, hacer que gire la información, y buscando los términos y prestando atención a diversas palabras, porque esas nos agrandan y nos amplían el entendimiento. Esperemos que hayamos comprendido de alguna manera de que Dios necesita hombres y mujeres con corazones comprometidos para con Él y para con su causa. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido rodear tu palabra y pedimos, Señor, con una gran bendición que cada hermano y hermana vuelva a sus hogares, portándola, acariciándola, Señor, atesorándola y poniéndola por práctica, porque esa es tu preciosa voluntad. Despídenos en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora